a través de esa vía. Nuestro saludo y agradecimiento también a quienes por allí envían sus comentarios, que a veces se forman unos debates allí, incluso en ese chat que forma parte de la plataforma de YouTube. Gracias. Recuerden entonces, solamente por la red social X podemos leer sus comentarios por un tema de tecnología para poder colocarlos en pantalla para el resto de nuestra audiencia. Este martes también conversamos con Felipe Mujica del Movimiento al Socialismo. Hola. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás tú? En medio de esta coyuntura, de lo que ha sido este resultado electoral, el MAS, ¿cómo está evaluando todo lo que ha pasado? Chicos, estamos en presencia de esas cosas que ocurren en Venezuela y que después históricamente hay que irlas evaluando, ¿no? Terminamos el proceso electoral el día 28, se da de manera inusitada, porque por mucho que uno pudiera haberlo visto antes, el nivel de participación fue amplísimo. El país respondió a algo que fue una convocatoria a utilizar el voto como instrumento de cambio, de lucha, de procesos políticos. Y ese país que vota espera que el organismo electoral le dé el resultado de lo que ocurrió. Creo que como aplica el viejo refrán venezolano, ese día todo el mundo vio lo que pasó, los centros de votación, la gente, y ahí aplica el refrán de que lo que está a la vista no necesita anteojos. Sin embargo, como estamos en presencia de un proceso, había que esperar que el organismo electoral produjera el resultado, que pudo haberlo hecho el domingo o pudo haberlo hecho el lunes, porque hay cualquier tipo de ejemplos de cómo lo hacen. A la luz de las circunstancias que se señalan después, supuestamente ocurrió una falla técnica, dejaron de recibir las actas y sin embargo decidieron presentar unas actas que todo el mundo en este momento, desde el punto de vista de los factores externos, está cuestionando porque no tiene el soporte necesario. El propio candidato presidencial Enrique Márquez, que fue funcionario del CNE. Claro, vicepresidente del CNE en su momento. De una declaración sumamente importante donde él dice que él tenía una persona allí y que esta persona ha dicho exactamente que lo que presentó el presidente del CNE ese día no nació allí en la sala de totalización. Esas dudas que comienzan a emerger conjuntamente con lo demás que se ve. Tú vas a los centros de votación, por ejemplo, nosotros tenemos al lado de la Casa del MAS, aquí en la Florida, un centro de votación. En la esquina de la avenida Andrés Bello hay otro. Donde yo vivo y voté, por allá por los Altos Mirandinos, había otro. Bueno, y por todos esos centros de votación ese día, el 28, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, había una actividad intensa como quizás nunca yo la había visto, y donde la gente recogía claramente el resultado, que era que el resultado que se estaba dando en todo el país es el que finalmente se señala que la elección la gana Edmundo González. Ahora, sin embargo, eso está ahorita en discusión y está sometido a todo el debate que está planteado. El organismo electoral debió haber hecho ayer una auditoría que no hizo. Claro. ¿Qué está planteado en este momento? Claro, porque el primer boletín, es bueno recordarle a la audiencia, fue con el 80% de la transmisión, es decir, todavía no estaba el 20%. No estaba la data totalizada. Y según una cuenta que saca Juan Barreto, que después la circuló masivamente, no cuadra nada con los números que están allí previstos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante la situación que hay, el país y el organismo electoral, que es a quien le corresponde claramente esa responsabilidad, deberían actuar dando el paso que viene. ¿Cuál es el paso que viene? Bueno, aquí están las actas, vamos a auditar, la auditoría tiene que ser hecha con la presencia de todos los participantes en el evento, de manera tal de que como auditoría puede efectivamente dar la respuesta. ¿Cuál es la aspiración que tenemos los venezolanos en un momento como este, en el cual después de mucho batallar se logra reivindicar el voto? Bueno, que efectivamente lo que aparentemente fue la opinión mayoritaria del país se pueda expresar de una manera tal que el organismo electoral diga, mira, efectivamente lo que ocurrió fue esto. Este problema técnico trajo como consecuencia tal o cual cosa, pero la auditoría indica que este es el resultado. Claro. Ya ayer se dio una rueda de prensa a las 6 de la tarde donde se indica que por primera vez, diría yo, en todos los momentos en los cuales se ha señalado fraude, porque aquí la tendencia a señalar fraude es de un lado y del otro,
En el pasado, en el 18 se dijo eso, en las elecciones anteriores del año 13, 14 también se dijo. Siempre hay alguien que dice que hubo un fraude. Ahora, en este caso... El asunto es que en los previos se hablaba de fraude, pero sin acta, Por eso te digo, esa es la diferencia que tenemos en este momento. A diferencia de todos los demás momentos, en este caso, no es que se está hablando de fraude, se está diciendo, aquí tenemos las actas, aquí está un resultado y queremos revisar lo que nosotros tenemos con el organismo electoral. ¿Mediante cuál mecanismo? El mecanismo de la auditoría. ¿Qué debería hacer el organismo electoral en este momento? Al margen de cualquier otra consideración que no vale la pena ponerse a ponderar ese tipo de situaciones. Bueno, abrir la auditoría, convocar a las partes y que los venezolanos veamos en esa auditoría el instrumento, el mecanismo para saber exactamente qué fue lo que pasó. Si el organismo electoral se equivocó con lo que dijo, bueno, tendrá que producir la rectificación del caso. Y eso es lo que los venezolanos aspiramos, porque creo que nadie en este momento está ni pensando en golpes de Estado, ni está pensando en actos violentos, más allá de sectores muy radicalizados, a los cuales, por supuesto, hay que tenerle todo el cuidado del caso. Por ejemplo, esta mañana me llegó de parte de una de las alcaldías de allá del estado de Aragua un mensaje que se está circulando allá donde los grupos armados señalan a los alcaldes y a unos funcionarios de ser los responsables y además le dicen, ahora vamos por ustedes. Entonces, ese tipo de situaciones que están presentando en Venezuela, la convocatoria que hace ayer Jorge Rodríguez, que recorrer el país de punta a punta para salvar para defender la victoria. Para defender la victoria y la amenaza fascista y el Pacto de Huaytaraca. Todo eso lo que hace es ratificar lo que ellos habían dicho antes, que si perdían, ellos iban a convocar a la protesta porque no iban a admitir la derrota, tal y como lo señalaron, antes de que se produjeran las elecciones. Hoy es un momento en el cual el llamado debe ser a que todos los factores políticos podamos conseguir un mecanismo de diálogo, un mecanismo de encuentro y que permita que el país que optó por el voto, que optó por una solución pacífica, no vaya a ser ahora llevado a un escenario de otra naturaleza donde las cosas ocurran de otra forma. Creo que es básico que en este momento se pueda retomar lo que muchas veces se ha dicho, que es la posibilidad de dialogar, la posibilidad de reencontrar al país y, por supuesto, el primer punto de un diálogo que en este momento se pudiera producir entre el actual gobierno y los sectores que estamos en la oposición sería, bueno, vamos a aclarar qué fue lo que pasó el 28 y una vez que eso se aclare, continuemos buscando las soluciones que hay que buscar en el entendido que si efectivamente lo que ocurrió fue que el gobierno perdió, bueno, ahora viene un proceso de negociación que va de aquí a enero, en el cual habrá que ver exactamente de qué manera el país se va acercando a una situación que también dijimos claramente antes, que es que en Venezuela ellos tienen que reconocer que la alternabilidad forma parte de lo que los procesos políticos modernos, los procesos políticos de esta época indican que deben existir. Por ejemplo, a mí me parece, yo veo la decisión del actual gobierno de sacar 7 grupos diplomáticos del país, porque no es que no reconocen los resultados, simplemente están pidiendo lo mismo que todo el mundo pide en este momento. Vamos a la auditoría. ¿Qué ocurre entonces? Así como sacan a los 7 representaciones diplomáticas, van a sacar a millones de venezolanos que están pidiendo lo mismo que están pidiendo esas representaciones diplomáticas, que es que se revise y se haga la posibilidad de revisar y de evaluar exactamente qué fue lo que ocurrió con la auditoría. ¿Qué sentido tiene que si alguien no comparte lo que ocurrió y está pidiendo la auditoría, entonces te voy a sacar del país por eso? Que es lo mismo que han hecho los sectores diplomáticos. Yo creo que hay que llamar al gobierno a la sensatez, al equilibrio, que bajen de 2 a ese discurso diciendo que aquí lo que está es el golpe de Estado y el fascismo y el Pacto de Huaytaraca. Que viene una reedición del escenario de Juan Guaidó, también se ha dicho. Sí, bueno, todo eso cuando resulta que aquí incluso quienes cometieron los errores de haber acompañado a Juan Guaidó han dicho claramente que en este momento, tú ves la declaración ayer del Mundo, a las 6 de la tarde, hablando de diálogo, hablando de reconciliación, hablando de la necesidad de la paz, del encuentro de los venezolanos
y de acudir al mecanismo institucional. El mecanismo institucional está allí. Vamos a hacer la auditoría donde esté el organismo electoral con sus documentos, donde estén las partes con sus documentos y que haya la posibilidad entonces de hacer lo que hay que hacer y se determine, de acuerdo con eso, exactamente qué fue lo que ocurrió. Ojalá no se cometa la torpeza o no se cometa el error de impedir a todo evento, porque recuerda que estamos en presencia de cosas que han sucedido. Aquí se produjo el resultado del 3 de diciembre y no hubo forma de saber exactamente qué fue lo que pasó, no hubo acta, no hubo nada. Después se produjo la cosa de los consejos comunales y tampoco hubo manera de saber. El evento del organismo electoral tampoco. El organismo electoral ha tomado decisiones que, por ejemplo, el tema de las tarjetas de los partidos, que nunca explicó qué fue lo que hizo, ni le dio respuesta a ninguna de las organizaciones. Entonces, ese organismo electoral tiene que asumir una responsabilidad. Y ahí es muy importante, por cierto, que no solamente opine el presidente, es muy importante que el resto de los rectores puedan dar su opinión libremente y nos puedan informar qué fue lo que pasó, para ver, de acuerdo con cada una de las versiones, exactamente qué es lo que ellos creen que ocurrió. Yo, por ejemplo, conozco opiniones de factores del gobierno, de sectores muy importantes del gobierno, que me han reconocido a mí. Me han dicho, mire, Felipe, perdimos. No tenemos duda de que eso pasó. Bueno, es una opinión privada, es una opinión política, pero que lo han reconocido. Y es evidente que seguramente dentro del organismo electoral, algunos sectores, algunos miembros del organismo, rectores, deben de tener una visión que al país le importa y le interesa que la puedan dar para ver si efectivamente es lo que se señaló en el primer boletín, que claro, no fue igual a los otros boletines que se han dado en otro momento. Ya sabemos cómo eran los otros boletines, cómo habían sido las votaciones en los estados, qué había pasado aquí, qué había pasado allá. Nada de eso está presente y hoy hay que exigir al organismo electoral que cumpla con su deber. Nos toca hacer una pausa conversando con Felipe Mujica y de voluntad, Felipe Mujica, del Movimiento al Socialismo, en las partes hoy de llegar a ese diálogo y de llegar a ese punto de encuentro, porque el gobierno se atribuye, por supuesto, su victoria, la oposición hace lo propio, la oposición también se atribuye su victoria, el gobierno llama a defender su victoria y la oposición llama a defender su victoria y publica su data. Ayer también la oposición hizo pública una data al margen de lo que